Primer video que tiene que ver indirectamente porque habla Gloria Álvarez, que le hemos traído muchas veces a colación aquí en Sibiritas, creo que es de Guatemala, ¿no? Guatemala. Una guatemalteca que habla con toda la energía y habla específicamente del espíritu empresario. Y luego Ramón Frediani aquí en piso. A ver. En Latinoamérica, los empresarios tienen muy mala prensa y muchas veces son vinculados a escándalos y hechos de corrupción. Pero ¿qué pasa en otros continentes con los empresarios? Pues bien, algunos de ellos gozan de una mejor opinión. Incluso hacen películas sobre ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? El empresario exitoso es una persona positiva que sabe observar a los demás, ver cuáles son sus problemas y necesidades. Imagina bienes o servicios que pueden ser útiles para mejorar el bienestar de sus clientes, pensando que si logra satisfacer esas necesidades, conseguirá grandes ganancias. Al diseñar nuevos bienes y servicios, está diseñando el futuro mismo. A partir de ahí empieza su apuesta, su inversión. Alquila un galpón, contrata profesionales y trabajadores. Toma un crédito, compra máquinas e insumos para producir y todo lo hace a riesgo de perder. Finalmente ofrece en el mercado su creación, una computadora, un aire acondicionado, un auto, un lavarropas, un horno microondas, un buen café o lo que sea. Son los clientes, los consumidores como tú, quienes deciden si compran o no compran un producto. De esta manera, son ellos quienes directamente hacen millonarios a unos o llevan a la quiebra a otros. En Estados Unidos nacen 1 millón de empresas cada año, pero apenas entre el 20 y el 25% sobreviven pasados los primeros 7 años. También en Latinoamérica tenemos nuestros propios héroes empresariales, muchos de ellos ignorados por propia decisión frente a un medio crítico y adverso. Estos empresarios crean riqueza, dan trabajo y sacan a la gente de la pobreza. Los ambientes laborales de estos buenos empresarios son cada vez más amigables con los trabajadores porque saben que necesitan empleados creativos, proactivos, imaginativos y que sepan adaptarse al nuevo mundo. En cambio, los empresarios son de otra especie. Buscan viajar junto a los presidentes para estrechar la mano de ministros y secretarios. En lo privado, dicen estar en contra de la intervención estatal, pero muchas veces la promueven con la excusa de que esto beneficia a las fuentes de empleo. Buscan y obtienen privilegios, prebendas, subsidios y protección contra otros productos más competitivos, internos o externos. Logran leyes que protejan sus ganancias, aunque eso implique elevar el precio de los productos, mantener una pésima calidad de los mismos y todo esto a costillas del consumidor. Para recuperar el prestigio empresarial es necesario mejorar la competitividad y la actitud de los empresarios. Muy bien, estamos hablando de economía, de principios que tienen que permanecer, de cosas que tienen que cambiar. Gloria Álvarez siempre de manera muy didáctica nos refleja esto, el buen empresario y el mal empresario. Aquí en Córdoba y en Argentina, por supuesto, tenemos de ambos. Tenemos en iguales cantidades, digamos. Ramón, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, estamos revisando un poco en distintos programas ciertos principios, digamos, en este caso ciertos principios de la economía que aunque nos duele, aunque nos pese, hay que ponerlos sobre la mesa nuevamente, pero también justamente valorando la cultura del cambio, algunas cosas en las cuales no tenemos que conformarnos y tenemos que tratar de ir por el cambio, digamos. En ese marco me gustaría que nos refleje 3 o 4 cosas que los argentinos deberíamos saber que son así y otras 3 o 4 cosas que deberíamos estar activando para cambiar, digamos. Bueno, efectivamente en la economía hay principios básicos que muchas veces en Argentina se dejan de lado, pero que son el punto de partida para cualquier normalización, digamos, de la economía. Uno de ellos es que a la riqueza primero hay que producirla antes que distribuirla. Y en Argentina en los últimos 60, 70 años se ha privilegiado más la distribución más que la producción. Y no se puede distribuir una riqueza sin producirla antes. De manera que eso, digamos, es un principio básico, digamos. Un segundo principio que hay que tener en cuenta es que todas las personas, en la medida que cumplen un rol en la economía, lo hacen y su conducta depende de incentivos. Es decir, que puede haber incentivos positivos o negativos, pero esencialmente los empresarios, los trabajadores, los inversores, los ahorristas, los exportadores, los importadores, todos actúan en base a incentivos. Y acá lo importante es crear incentivos positivos, porque si por ejemplo a las empresas y a los empresarios
le transmitimos incentivos negativos, como podría ser altos impuestos, un contexto inflacionario, tasas de interés muy elevadas, controles, regulaciones, prohibiciones, entonces lo más probable es que no tengan incentivos para producir y se vayan. Claro. Por eso se van los capitales y por eso hay en el exterior casi 300.000 millones de dólares que se han ido, no en el último gobierno, se han ido los últimos 50 años. Sí, sí, ¿no? Y otro principio fundamental que hay que tener en cuenta y que en Argentina se deja de lado es que, o se olvida, digamos, es de que ya esta globalización tiene 26 años, nació en 1989 con la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989. Y en Argentina todavía hay mucha resistencia a la globalización. Y en la medida que nosotros no nos integremos, digamos, a la economía mundial, vamos a seguir aislados, digamos, en un autismo económico que es negativo. Bueno, en ese marco te llevo a un punto crítico que se está sufriendo mucho desde hace un tiempo y particularmente en estos días, que es el tema de la inflación. Y justamente lo hablábamos al comienzo del programa, hay como mucho discurso en torno a la inflación, hay gente que dice, che, pero ¿por qué responden de tal manera a la convocatoria de un presidente? Es como aquella vez que el ministro dijo, les hablo con el corazón, me responden con el bolsillo. Finalmente, ¿qué hay detrás de este fenómeno de la inflación? ¿Hay malos y buenos? ¿Hay un problema de incentivos y desincentivos? ¿Qué hay, digamos? Mira, una vez que la inflación se manifiesta durante muchos años, surge lo que los economistas denominamos la cultura de la inflación, que es algo que ya es muy difícil desarraigar en el corto plazo. Y acá hay que tener presente de que la actual inflación comienza en enero del 2007, es decir, que ya tenemos 9 años, claro. Una inflación alta que ha ido creciendo, por supuesto, en el tiempo, no era tan alta en el 2007-2008, pero ya empezó a tomar velocidad, como una piedra que va cayendo de una montaña. Sí, sí, sí. Y después de 9 años hay un acostumbramiento en los sindicatos a pedir reajustes, en los empresarios a remarcar, en el Estado a subir los impuestos. Entonces se arma, digamos, un círculo vicioso que es muy difícil salir. Yo no creo que la inflación baje en el corto plazo, va a llevar mucho tiempo porque es una inflación alta. Todos los países que han tenido este nivel de inflación les ha llevado 3, 4 años para bajarla, digamos, a un nivel razonable, es decir, un 10% o menos de un 10%. Allí te llevo entonces a la segunda pregunta. Más allá de estos principios permanentes, sí, de los cuales tantos años de populismo y distorsión medio que nos habían encantado un canto de sirenas, pero sí hay ciertas facetas en donde los argentinos tenemos, por ejemplo, ahora se está hablando, bueno, ordenando la economía, van a venir las inversiones, viniendo las inversiones va a haber más empleo, o sea, hay una receta clásica, sí, muy positiva, pero en ciertos aspectos los argentinos estamos como incómodos, estamos con algún escozor, digamos. ¿Qué cosas sí valen la pena que como ciudadanos hagamos foco y le pidamos cambios o mejoras o rectificaciones a este arranque, digamos? Bueno, en realidad la ansiedad que hay es propia de haber subestimado la gravedad. Para poner un ejemplo claro, la mayoría pensó que la economía tenía un resfrío y en realidad tenía una neumonía. Entonces, la situación, los problemas económicos eran y son mucho más graves de lo que la mayoría de la gente cree, ¿no? Y hay un autoengaño de salir pronto de este periodo de cura, digamos, un paciente que estaba muy enfermo y para llevarlo a la normalidad hay un tratamiento doloroso y que va a llevar tiempo. Yo creo que viene entrado el 2017, creo que es una fantasía el decir que esto va a mejorar el segundo semestre del año, es poco tiempo. Yo creo que marzo, abril del año que viene puede ser tal vez una fecha mucho más realista. Bien. De manera que, bueno, hay que tener paciencia de este periodo de convalecencia, digamos, de que hubo un enfermo muy grave y va a llevar tiempo curarlo, ¿no? Me gustaría hacerte la última pregunta, que es la pregunta del millón. La preocupación social, digamos, de que finalmente este camino pueda volver a generar despidos, pobreza, sí, o sea, que nos lleve a un camino que finalmente la macro mejore, pero la micro, digamos, el día a día, está pasando. El día a día empeore. Ante ese temor generalizado, ¿vos cuál es tu mensaje, digamos? Bueno, eso es un fenómeno que está ocurriendo, digamos, hay efectos negativos muy importantes. Creo que el error fue el no haber tenido un plan más integral, si bien al principio, por razones de urgencia,
se puso énfasis en apagar 4 o 5 grandes incendios, Sí, sí. como el tema del default, la salida del cepo cambiario, el mejoramiento de las relaciones internacionales, actualizar todo la es tarifa. bárbaro. Claro, se apagaron 4 o 5 grandes incendios, pero no, toda esa tarea no fue acompañada con un plan que tratara de atenuar todos los efectos colaterales negativos de eso. Y creo que ahí el gobierno estuvo lento y ahora estamos viviendo todos los efectos negativos de eso, pero que no fue acompañado, digamos, el apagar esos 4 o 5 grandes incendios con De la medidas. contención. Exactamente. Entonces hay un desfasaje, hay un error en el timing, en la distribución cronológica de las medidas, en que el gobierno en ese sentido se demoró mucho y recién ahora toma conciencia y quiere, digamos, atenuar los efectos negativos de que aumentó la pobreza, porque el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina determinó que Ha subido un tercio de los argentinos son pobres, 32,5%. Y después, bueno, la caída del salario real, el atraso de las jubilaciones, todo eso echa un ruido muy grande, digamos, ¿no? Es peligroso, digamos. Ramón, gracias por ayudarnos a reflexionar, ¿eh? Ok, muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Bueno, todo esto que estamos hablando es parte de la cultura del cambio.